Bueno, buenas tardes. Otra vez estamos aquí como en todos los encuentros del observatorio los días jueves del Instituto de Derecho Civil. Gracias a todos por estar ahí. Continuamos con el tema que veníamos abordando desde el jueves anterior, que es la cuantificación del daño en el nuevo Código Civil en función del 1746 del Código. Y hoy vamos a abordar la temática desde la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. Nos va a acompañar en el día de hoy el doctor Gabriel Hernán Cuadri. Él es egresado, abogado de la Universidad de Morón, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino. Actualmente se desempeña como secretario de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón. Es director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, secretario de redacción de la Ley Buenos Aires y coordinador de temas de derecho procesal de la revista jurídica RU. También es ganador del premio Accessit de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires por la obra La prueba en el proceso civil y comercial. Integra diversos foros, entre ellos el Foro de Derecho Procesal Electrónico, director de diversas obras especializadas en materia de derecho procesal, autor y colaborador en diversas obras jurídicas especializadas, y también escribe múltiples artículos dedicados al derecho procesal, al derecho de daños. La verdad que es un gusto hablar con él, es muy cálido para explicar todo lo que sabe mucho, así que hoy tenemos que estar bien atentos a todo lo que nos pueda brindar de información actualizada, muy estudioso, y además es un excelente jugador de PlayStation. En realidad no sabía si decir esto, pero bueno, es una actividad destacada en el doctor, y así quiso que lo presentáramos. Así que nos quedamos con él, con su exposición, nos trajo para compartir un PowerPoint, y tenemos que estar atentos porque vamos a ver el uso de las fórmulas, que es un tema que está bastante debatido en toda la provincia, no debatido en su uso, sino en los montos de aplicación. Así que bueno, los dejo con Hernán, que nos saluda a todos acá en el chat, y las preguntas se van a abrir luego de que él haga su exposición. Gracias, Hernán. No, gente, gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto para mí estar compartiendo la tarde de este jueves con ustedes. Es un honor también que haya 214 personas que se sigan sumando. Está buenísimo. Bueno, nada, les agradezco. Te agradezco, Andrea, la presentación. Sí, es verdad que soy un gran jugador de PlayStation, con lo cual, y ahora de Xbox, porque la PlayStation me la sacó mi hijo. Así que si alguno me cruza alguna vez en los foros jugando Call of Duty o algo así, córrase porque nada, soy muy bueno y nada, van a terminar frustrados. Si de derecho sé algo, de PlayStation sé 1000 veces más. Pero bueno, listo, presentaciones al margen. La idea hoy es hablar de cuantificación del daño en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Veo que varios se están quejando que no les llegó el material. Sí, en realidad no les llegó porque yo no lo mandé. Pero bueno, después va a llegar el PowerPoint donde están, hay fallos, hay links y demás. Es el mismo PowerPoint que vamos a ver ahora, así que bueno, yo ya vieron mi biblioteca, vieron mi increíble hack, vieron mis cosas, así que nada, me paso al PowerPoint, me voy chiquitito ahí y vamos a ir siguiendo la clase, me parece desde ahí, es mucho más fructífero y tiene mucha más info, ¿sí? Bueno, nada, era ver hoy cuantificación en el derecho de cuantificación del daño en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?
vamos a tratar de hacer, digamos, mi enfoque generalmente es muy procesal, digamos, yo vengo de una escuela de mucho derecho procesal, entonces, inevitablemente me voy corriendo siempre para lo procesal, pero aparte me parece que es lo que sirve, porque cuando vamos a tener que trabajar con estas cosas, vamos a tener que trabajar con lo procesal, o sea, sirve saber las teorías, saber qué opina de esto el derecho francés, y todo eso está buenísimo, ¿sí? Pero si no sabes la pata procesal, y por más que tengas un super bagaje conceptual en materia teórica, si te olvidaste de ofrecer la prueba, seguramente perdiste el juicio o te cuantificaron de menos, o si sos el demandado, te cuantificaron de más. Entonces, me parece que poner el énfasis en lo procesal y tener siempre un ojo en lo fondal y un ojo en lo procesal, para mí son digamos, son materias indisolublemente ligadas, y por eso celebro que el Código Civil y Comercial tenga mucha materia procedimental, porque hay muchas veces que cabalgan juntas, ¿no? Entonces, nada, lo primero es cuando hablamos de cuantificar. Cuantificar en definitiva es expresar numéricamente una magnitud de algo, ¿sí? Cuantificar, ¿cuánto? ¿Sí? Quizás es la parte, a mí, yo trabajaba con un camarista, el doctor Caloso, bueno, falleció, que siempre decía, mira, el abogado cuando le sale la sentencia va a ir a mirar la parte dispositiva, vos ponele, Hernán, los mejores fundamentos, dice, pero al abogado lo que va a hacer, va a ir a mirar si ganó, si perdió el número, nada más. Después empezará a mirar cómo está fundado y todo, pero... Entonces, la cuantificación un poco tiene que ver también con eso, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio de ciertos reclamos resarcitorios, tiene que ver con la sentencia o la decisión que se emite en el contexto de esos reclamos resarcitorios, tiene que ver con el resultado final y tangible que va a percibir la parte, porque de nada sirve que tengamos aprendido en el concepto de, comprendido en el concepto de ha sido el daño que sufrió, si al momento de reparar estamos reparando en más o estamos reparando en menos, ¿sí? El código nos habla de reparación plena, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sierra. Esto es un principio, digamos. ¿Qué es la reparación plena? Bueno, de eso vamos a tratar de hablar un poco hoy. Y para hablar de estas cosas, me parece que hay algunos conceptos previos que está bueno ir explicitando o por lo menos dejando señalados. En cuanto al daño, bueno, ahí el Código Civil y Comercial nos dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Acá, de lo que vamos a hablar, como voy a decir un poquito más adelante, abarca un montón de cosas, ¿sí? Pero acá de lo que vamos a hablar es de los daños a la persona, ¿sí? E incluso en algunos casos de los daños ya más indirectos a la persona que se dan en los casos de fallecimiento. Bien. Cuando se causa un daño. En realidad, el daño en nuestro sistema motiva diversas consecuencias legales. En el sistema de Vélez no era tan claro, porque generalmente nosotros ligábamos el daño con la reparación o con el resarcimiento. Pero ahora el daño puede disparar otro tipo de consecuencias. Entonces, muchas veces el daño va a ser el antecedente, o la potencialidad del daño va a ser el antecedente para que surja no ya el deber de reparar, sino el deber de prevenir. Entonces, cuando haya un daño que requiera ser evitado o cuya magnitud tenga que ser disminuida, iremos por la faceta preventiva. E incluso en algunos casos el daño puede hacer aparecer la faceta sancionatoria, que no la tenemos tan clara, pero en algunos aspectos está. En el derecho de consumo, en algunos aspectos del derecho procesal, en muchos aspectos también del derecho ambiental. Entonces, pero hoy nos vamos a quedar con esto, con el deber de reparar, ¿no? Artículo 1716, la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Y en cuanto a la reparación, ahí tenemos el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, que nos dice que la reparación debe ser plena, que la reparación consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie, y que la víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso, en cuyo caso se debe fijar en dinero.
¿Con esto qué estamos queriendo decir? Con esto estamos queriendo decir que hay ciertos daños que van a poder ser reparados en especie. Y hay algunos daños que no van a poder ser reparados en especie y que necesariamente vamos a tener que ir a la reparación dineraria. Vamos a poner un ejemplo fácil en daños a la persona. Si la persona sufre un menoscabo en su faceta psicológica, hay dos posibilidades, que el daño sea reversible o no lo sea. Si el daño es reversible, tenemos una reparación en especie que consiste en ¿qué? En que el responsable pague el tratamiento. Ahora, si el daño es irreversible, lo que vamos a tener que resarcir es este menoscabo a su integridad psíquica o en realidad psicofísica, como lo vamos a ver un poco más adelante en el caso del artículo 1746. Pero me parece que está bueno que nos quedemos con esta idea. La reparación puede darse en dinero o puede darse en especie. ¿Sí? A ver, si me rompen el auto, el demandado puede decir, bueno, lo arreglo a mi costo, por eso paga el costo de reparación, o en algunos casos, no, este arreglo no va a ser posible, entonces va a tener que pagar una suma de dinero que me compense el menoscabo que me causó. ¿Por qué yo quiero decir esto en este momento? Porque como vamos a ver, el problema de la cuantificación va a jugar en los daños que tengan que repararse en dinero. En los daños que puedan repararse en especie, la cuantificación no nos va a enfrentar a estos problemas de los que vamos a hablar un poco hoy. Yo quiero seguir por este lugar. La indemnización, y después lo retomamos esto, porque me parece que es muy importante tenerlo en claro, porque es un terreno un poco pantanoso. ¿Cuáles son las consecuencias que puede producir un hecho dañoso? Para mí lo que se resarce son las consecuencias, no es el daño en sí, digamos. El daño provoca una consecuencia, ¿sí? Esta consecuencia después es la que debe indemnizarse. Tenemos dos tipos de consecuencias grandes en nuestro Código Civil y Comercial vigente, siguiendo un poco lo que era el Código de Deberes, pero era mucho más claro. Hay consecuencias patrimoniales, que son las enumeradas en el artículo 1738, y hay consecuencias no patrimoniales, lo que conocíamos por daño moral, que algunos siguen llamando daño moral y algunos llaman daño extrapatrimonial, que están contemplados en el artículo 1741. Estos son los dos caminos. O la consecuencia es patrimonial, pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, lo que llamábamos daño emergente, lucro cesante, la pérdida de un beneficio esperado, ¿sí? O la pérdida de una chance, ¿sí? Que no es un beneficio de producción tan certera o tan probable, sino que es un poco más incierta. Eso en el ámbito de las consecuencias patrimoniales. Del otro lado tenemos las consecuencias no patrimoniales, como decíamos. Entonces, dentro de este árbol juegan después los distintos rubros resarcitorios que vamos a reclamar o que vamos a tener que analizar en cada proceso concreto que se nos presente. Entonces, y resumiendo un poco, la cuantificación tiene que ver con la reparación dineraria y le plantea al juez un problema. Ahora quiero profundizar un poquito más en esto, para que tengamos en claro la secuencia del asunto, porque si no termina todo entremezclado. Enfrenta al juez a la situación de, luego de considerar probado un daño cuya indemnización o cuya reparación debe ser fijada en dinero, establecer cuál es esta suma de dinero. Entonces, la cuantificación no tiene que ver con la prueba del daño. Cuando yo entre a cuantificar, el daño ya lo tuve por probado. Y si se fijan, esto surge clarito en el artículo 165. La sentencia fijará el importe de crédito de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resulte justificado su monto. Entonces, con que yo pruebe la existencia de un daño, aunque no se justifique cabalmente su monto, surge el deber de resarcir, porque el daño está probado, y el deber del juez de cuantificarlo a como pueda. La otra vez nos pasó de un actor que había quedado, creo que negligente, o no me acuerdo qué es lo que había pasado, en la prueba relativa a la cuantificación de los daños que había sufrido su automóvil. Y entonces se le había rechazado el rubro. Bueno, se planteó en la Cámara, y en realidad la Cámara decidió que el rubro no tenía que rechazarse por no haberse probado el monto, sino lo que tenía que hacer era fijar el monto según el artículo 165. ¿Cómo lo fijará el juez después? Bueno,
En este momento yo me podría poner tecnoactivista y podría decir, bueno, se pone a indagar en Internet, Mercado Libre, esto, que hay gente que lo está haciendo y no voy a opinar sobre eso, aunque yo soy bastante tecnoactivista y creo que la red es un buen lugar para buscar información, pero no es el tema de hoy y vamos a generar, creo, una discusión innecesaria. Entonces vamos a seguir con la cuestión de la cuantificación. Entonces, yo les hablaba recién de etapas. Y acá lo pongo en un grafiquito. La determinación del daño, la invocación del daño, la prueba del daño y la cuantificación al momento de decidir. La determinación queda fuera del proceso judicial. ¿Qué es lo que pasó? Es la etapa instructoria. El cliente viene y dice, doctor, me atropellaron. Entonces, nosotros como abogados, lo primero que vamos a tener que saber es qué es lo que le pasó, qué es lo que le pasó. ¿Para qué? Para después dar el paso siguiente en este juego de la OCA, que es la invocación del daño. Decir, bueno, lo que le pasó fue esto, y estos son los elementos relevantes. Y después vuelvo sobre esta cuestión, porque esto es importante, ¿cuáles son los elementos relevantes? Una vez que lo invoqué en los escritos fundacionales, o que lo contradije, si soy la parte demandada y tengo que tratar de contradecir la existencia de un daño, me queda la etapa siguiente que es la prueba del daño. No solamente voy a tener que probar su existencia, sino voy a tener que probar también su cuantía. Entonces, ustedes me dicen, pero escúchame, tonto, acaba de decir otra cosa, acaba de decir que el juez tiene la obligación del artículo 165, claro, pero antes te lo miré en lugar del juez. Si el juez está sentado, tiene que sacar sentencia, y bueno, entonces, ¿qué dice? Mira, el ganso este no probó la cuantía. Entonces, ¿por qué? Porque eso fuiste deficiente en tu actividad determinativa, invocativa o acreditativa. Entonces, te quedaste corto ahí y no le llevaste al juez los elementos necesarios para que el juez trabaje. Y entonces la cuantificación te va a salir mal. ¿Y por qué te va a salir mal? Porque, por ejemplo, si hay que usar la fórmula y vos te olvidaste de acreditar cuáles sean los ingresos totales, no los frustrados, los totales al menos, cuando tengan que decidir probablemente el salario mínimo vital y móvil, vos decís, pero este hombre no cobraba el salario mínimo vital y móvil. Bueno, está bien, pero vos te tenías que haber encargado de acreditarlo, para que eso después formara parte de la plataforma fáctica que el juez tenía para decidir. Muchas veces miramos los expedientes y decimos, y falta prueba acá, falta acreditar un montón de cosas, y tenés que sentenciar, porque la ley te impone sentenciar con lo que tenés a tu mano. Y después es como se ve esos casos en los cuales, disculpen si a alguno le pasó, disculpen si a alguno le pasó, disculpen si a alguno le está pasando, donde llega el momento de cuantificar, te cuantifican poco, y después vas a la cámara y tratás de convencer con palabras. Y lo que no hiciste con pruebas, lo que no hiciste con actividad procesal, por más que digas exiguo, paupérrimo, bajísimo y todo eso, las palabras convencen menos que las pruebas. Vos puedes ser el mejor y el más elocuente hablador, pero lo que necesitas ser es el mejor acreditador. Y de eso, y hacia eso vamos. Y después cuando hayas probado va a venir el momento de la cuantificación. La cuantificación no tiene que ver con la reconstrucción fáctica, porque parte de circunstancias acreditadas. Y tampoco tiene que ver con la interpretación jurídica. Entonces, vemos a la Corte decir que la tarea del juzgador excede la mera función lógica de subsumir los hechos en el derecho vigente. Y yo les digo, muchachos, nosotros lo que sabemos hacer como abogados o como jueces o como secretarios o como cualquiera es acreditar, reconstruir, ver que está acreditado, ver que no. Pero no estamos formados, o por lo menos hasta el momento en que nos formamos nosotros, los de mi generación y las venideras también, las que han seguido también, no estamos formados en matemáticas. Y eso es un grave error, porque después cuando te pasa el tema de la fórmula, nos miramos la fórmula y nos dan convulsiones por poco. Y mirá, pero si en algún momento tenés que acudir a las matemáticas, entonces te que ir a un perito actuario. Otra vez me preguntan, ¿qué es un perito actuario? Yo vi alguna vez peritos actuarios, que eran peritos que te hacían lo que ahora hacen las fórmulas. Peritos actuarios. Hay pocos, una especie medio en extinción, pero existen. Pero lo que yo marco es esto. No es reconstrucción fáctica, no es subsunción jurídica. Entonces, ¿esto qué es? ¿El chapulín colorado? No, ese es un problema, es el problema que tenemos. Entonces, cuando se plantea este problema, empiezan a aparecer los problemas al momento de cuantificar. Y no es entonces azaroso que nos pasemos años y años y años analizando la cuestión de la cuantificación y discutiéndola, porque no es a lo que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, como pongo acá, uno de los grandes problemas que se presenta
Además, es que estamos mirando hacia el futuro. Tenemos que fijar una renta que, de acuerdo a, vamos, después leemos el 1746, no me acuerdo puntualmente cómo dice, ¿sí? Bueno, lo copio generalmente, control B, lo copio, no me acuerdo cómo dice, no lo tipeo. Pero es cuantificar mirando hacia el futuro. Y se presentan dos problemas. El primer problema es que estamos en un país bastante saltarín y bastante poco previsible, donde el dólar puede valer una cosa a la otra, una cosa a la otra, los intereses pueden ser una cosa a la otra, una cosa a la otra, los sueldos pueden ser una cosa a la otra, una cosa a la otra. Y entonces ya tenemos un problema. Y el segundo problema que tenemos es que el COVID nos ha enseñado que toda nuestra previsibilidad podemos hacerla en ensalada. Podemos hacerla en ensalada y que todo lo que, de lo cual estábamos tan seguros a veces no es tan así. Entonces, mirar hacia el futuro y decidir pensando en cuestiones futuras es muy difícil. Todas estas dificultades, la impronta propia de la cuantificación, la impronta de una decisión mirando hacia el futuro en un país volátil, es lo que hace, a mi modo de ver por lo menos, que la cuantificación sea un tema tan complejo. Pongo ahora por ahí tipología del daño. Discúlpenme que siga el PowerPoint, pero me parece que es un poco más visual, me ven a mí un poquito chiquito por algún lado. Tenemos divisiones que a mí me gusta hacer, y en estas divisiones tenemos tipo de daños reversibles y tipo de daños irreversibles. O sea, hay daños que una vez que se produjeron no van a desaparecer más. La incapacidad parcial y permanente. Entonces ya sabemos que es un daño que va a ser irreversible. ¿Sí? La incapacidad transitoria es un daño reversible, entonces tengo que resarcir de una manera u otra distinta. Y después daños patrimoniales y no patrimoniales. Y entonces nos podemos a pensar esta cuestión de los daños estéticos, psicológicos, proyecto de vida y todo eso, ¿dónde van a jugar? ¿Son un tercer género, como dicen algunos? Yo pienso que no. Yo pienso que estos daños tienen repercusiones en cada uno de estos ámbitos. Hay daño estético con repercusión patrimonial, el típico caso de la modelo, y hay daño estético con repercusión extrapatrimonial, una cicatriz que yo pudiera tener acá. En lo patrimonial no me va a afectar en nada, quizá en lo extrapatrimonial sí, quizá cuando me saque la remera y vaya a la playa, si en algún momento podemos acercarnos de nuevo a la playa, supongo que sí, vamos a ver que yo tengo esta cicatriz y puede hacerme sufrir, me puede hacer avergonzarme y todo. Eso no es una cuestión patrimonial, es una cuestión extrapatrimonial. Entonces, lo importante es que no haya duplicidades de resarcimiento. Entonces, el daño psicológico va a pasar lo mismo, va a tener un aspecto patrimonial y puede tener un aspecto extrapatrimonial, aunque la Corte se tira más a su ubicación dentro del ámbito patrimonial. El daño del proyecto de vida está hiperdiscutido y en el libro que les voy a comentar un poco después hay un capítulo específico donde Úrsula Basset nos habla y nos ilustra el daño del proyecto de vida como un género más o un rubro más a resarcir dentro de este universo. No quiero meterme en esta cuestión, yo entiendo que el daño del proyecto de vida tiene que ingresar necesariamente dentro de lo patrimonial, lo extrapatrimonial, pero es ríspido y discutible y tampoco hace al tema de la cuantificación en sí, sino a la tipología de los daños. La cuantificación, decía yo, nos va a tocar cualquier daño. Recién le hablé de los daños que se le habían producido en coches, con lo cual hoy podríamos quedarnos hoy, mañana, pasado, sábado, domingo y llegar al Día del Niño y hablando de cuantificación dentro de los distintos daños. He elegido, porque son los más comunes, porque son los que más complican y porque también son los que involucran la temida fórmula, el tema de los daños, los daños a las personas, ¿sí? Y entonces, desde la perspectiva del daño a la persona, tenemos que el hecho dañoso puede provocar dos cosas. Puede provocar un menoscabo psicofísico, reversible o no, o puede provocar el fallecimiento. En ambos casos vamos a caer de vuelta, o sea, tenemos dos grandes tipos de consecuencias que caen dentro de mi división, o la división del código, que es daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. O sea, el fallecimiento de una persona va a provocar daños con entidad o con impacto en lo patrimonial y daños con impacto en lo extrapatrimonial. Y lo mismo el menoscabo psicofísico. Y entonces ya nos vamos metiendo directamente en los rubros para dejarnos tiempo después para, o en cada una de estas parcelas. Los daños permanentes a la integridad psicofísica. ¿Sí? Miren lo que pasó con esa chica que iba en esa bicicleta. Y ese mal conductor que se está agarrando la cabeza de lo que pasó, le puede pasar a cualquiera de los dos lados. ¿Qué nos dice el artículo 1146, que es en el que nos vamos a detener hoy? En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, fíjense, lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial,
La indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución, después lo vamos a desglosar más. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, acá un caso muy, que está citado en el Power, un caso muy conocido de hace unos 2 años, de una jueza que le habían rechazado el resarcimiento porque decían es jueza y no pierde de ganar por más incapacidad que tenga, pero en realidad, aunque siga haciendo actividad remunerada, esto no cubre solamente lo laboral, sino también las actividades económicamente valorables, como vamos a ver ahora. Y esta indemnización procede aunque otra persona haya prestado alimento al damnificado. Obviamente no vamos a lastimar a un chico y después decimos manténganlo los padres y ocúpense ellos. No creo que esté bien. Entonces, cuantificación. Vamos. La indemnización se debe, paro en el debe, lo marco en rojo, y digo se debe, no se puede. No es decir, bueno, si le parece, hágalo así, si no le parece, es otro método. Total, digo usted, discrecional, señor juez, porque juez sí es más poderoso que He-Man. No, no es así. La ley nos da una directiva específica de cómo proceder. Mediante la determinación de un capital, esto es lo que vamos a tener que cuantificar, este capital, tanto lío por este capital, que debe fijarse de tal modo que sus rentas, o sea, las rentas que produzca este capital, cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas, el trabajo, o económicamente valorables. Acá me encanta lo bien que lo explica Aciarri. Aciarri, ¿qué te dice? Actividad productiva del trabajo, actividades económicamente valorables, todo aquello que vos haces y que si no lo hicieras deberías contratar a alguien. Está buenísimo el ejemplo, que es un genio completo. Yo me saco el sombrero ante estos ejemplos, porque el tipo dice, ¿cuál es una actividad económicamente valorable? Limpiar tu casa. Si no lo puedo hacer yo, tengo que contratar a alguien. Entonces es una actividad económicamente valorable. Otra, conducir hacia tu trabajo, hacia el lugar hacia donde vas. Si no dejo de poder conducir, va a tener que conducir otro. Entonces es una actividad económicamente valorable y que me tiene que ser resarcida dentro del daño patrimonial porque es un perjuicio patrimonial que yo sufrí. Es algo que dejo de poder hacer. Dejo de poder hacer. ¿Cuál es una actividad no económicamente valorable? Para alguien que no sea un bailarín profesional, bailar. Y ahí dice a Sierri, vos no vas a contratar a alguien que baile por vos. Entonces el no poder bailar va a ser un daño extrapatrimonial. Miren qué fácil se divide entre un lugar y otro las cuestiones. La tarea que desempeña el ama de casa en este contexto, por eso muchos dicen, no, bueno, ¿por qué le dan el resarcimiento? No trabajaba. No trabajaba afuera, pero trabajaba adentro. Y si vos le lastimaste el brazo y ahora no puedes seguir trabajando adentro de la misma manera que trabajaba antes, vas a tener que resarcirlo porque alguien lo va a tener que venir a hacer en el lugar de él o de ella, de él o de ella, y vas a tener que pagar por eso, porque vos lo causaste. Entonces, este capital, cuyas rentas cubra esta disminución de la actitud productiva, debe agotarse al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Y acá se empieza a presentar, y acá lo empiezo a amalgamar con lo procesal, fíjense. Y esperen que voy a mirar cómo vamos de tiempo, vamos bien de tiempo. Lo empiezo, sé que hablo rápido, eso me lo dicen siempre, pero bueno, si no hablo rápido nos vemos todos los temas. El juez debe dictar una resolución razonablemente fundada. Entonces tenemos que ver cómo juega el deber de fundar a la hora de traducir daños en números, ¿sí? Entonces, algunas pautas de la Corte. Los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que fundamentan su decisión a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto. Si el juez no expresa, les leo las partes importantes de los fallos, ni da razón del método empleado para la cuantificación, incurriendo en una conclusión dogmática que no se condice con el análisis de prueba que dice haber efectuado, se configura el vicio del absurdo. ¿Cuál es el problema de la cuantificación? Que muchas veces se ven fallos que dicen, sufrió una incapacidad del 23%. Tenía 28 años de edad al momento del hecho, trabajaba como empleado en una roticería que llevaba pollos a domicilio. Era casado, tenía un chico y vivía en Loma de Zamora. Consecuentemente, ponderado todas esas circunstancias, fijo el monto por incapacidad sobreviviente en 600.000 pesos. Entonces yo te digo, ¿y cuál es tu fundamento, digamos? ¿Por qué 600.000? No, porque la valoración de todas estas circunstancias, no, pero ¿por qué no 500? No, bueno, porque la valoración de estas circunstancias, según la sana crítica, no es así. No es así porque cuando tu fundamento
da lugar a cualquier otra conclusión que vos puedas poner en ese rompecabezas. El rompecabezas no está bien. Tu fundamento no conduce a eso. ¿Entendés? Llueve, entonces como un alfajor. Ya está lindo, entonces como un alfajor. Toda la primera premisa puede dar lugar a una segunda premisa que sea la que me parezca a mí. Y entonces hay arbitrariedad. Fíjense 2019. Si bien es cierto que los jueces de grado no están contenidos en la aplicación de fórmula matemática alguna, o sea, estos son dos casos antes del Código Civil Comercial, no son 1746, ¿eh? No lo es menos que la decisión que en este sentido se dicte debe encontrar sustrato en una operatoria que posibilite conocer de qué modo se arribó a un importe en otro diferente. Jurisprudencia de la Corte, año 2019, 14 del 8. Caso contrario, la positivación es aparente. Que yo diga una serie de cosas y diga un número, es lo mismo que diga directamente el número. Discúlpeme, pero es eso. Para fijar el monto de resarcimiento no basta con mencionar las pautas, dice la Corte acá en otro año 2019, que se tuvieron en cuenta, sino que una vez que se establecieron es preciso analizarla, interrelacionarla y decir cómo llego al monto. La remisión a precedente de la Cámara es irrelevante en la medida en que no se explica cuál ha sido el mecanismo utilizado en aquellos precedentes y en todo caso la asimilación o analogía. Tampoco sirve de mucho decir, bueno, en otro caso por un 23% de 600.000, si no sabemos allá cómo se llegó a ese número y por qué se llegó a ese número. Entonces, esta cuestión de las fórmulas tiene que ver un poco también con este deber de fundar. Tiene que ver con el deber de motivación de que nos habla el Código Civil y Comercial y con el explicar por qué estoy decidiendo de una manera y no de otra distinta. Y después vamos a ver cómo juega esto en el ámbito de los abogados, porque dije que le iba a dar una impronta procesal. En la Corte Suprema es más o menos lo mismo. Descalifica el fallo y fija dogmáticamente la indemnización sin proporcionar ningún tipo de fundamento o cálculo que le otorgue sustento válido. ¿Y por qué vemos tantos fallos de esto? Porque hay muchas sentencias de esto. Y a ver, enójese quien se enoje, lamentablemente es así. Lamentablemente cuando uno enuncia una serie de variantes y establece un monto, es una argumentación solamente aparente, o sea, no estoy diciendo por qué es ese monto. Estoy diciendo que a mí me parece que es ese monto, pero no por qué. Y entonces, y spoileo, y me voy al episodio 10 si quieren de la temporada, el problema después viene cuando lo tenés que rebatir, porque vos cómo decís que es bajo, que es alto, al momento de expresar agravio, diciendo palabras, que es bajo y que es alto, que es exiguo, que es muy poco, que no se condice. Y claro, porque no podés rebatir, porque en realidad no podés rebatir porque no hay un fundamento. El planteo de recurrente que atende el monto de indemnización suscita cuestión federal bastante para su consideración por la vía intentada. Bueno, esta situación se verifica en el caso en el que la CUO se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización sin proporcionar ningún tipo de fundamentación o cálculo que le otorgue sustento válido. Ven que la Corte va insistiendo. Y acá empezamos a ver jurisprudencia provincial que liga el uso de fórmulas con la cuestión del deber de fundar. Por ello permite verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos 1, 2 y 3 y el artículo 1746 Código Civil y Comercial de la Nación, Cámara de Azul, que dice, bueno, si identificamos la fórmula empleada porque de esta manera estamos cumpliendo el deber de fundar. Pero ello no conlleva la aplicación mecánica y automática, dice ahí la Cámara, sino que resulta una herramienta de evaluación y eludible para el juez. El juez después se puede apartar del resultado de el eventual uso de una fórmula, ¿sí? Ahora, esto que parece tan lindo en la jurisprudencia de la Corte, y traje un solo fallo, discúlpeme, insisto, se enoje quien se enoje, 26 de 12 del 2018, Valentín, el primer voto del doctor Genú propone reducir el monto fijado por incapacidad a la suma de 600.000 pesos sin decir fórmula, sin nada, entendiendo que la renta de ese capital cubre la disminución de la aptitud del damnificado. O sea, lo entiende pero no lo explicita. Atrás viene el doctor de Lázaro y se ve que ese día no estaba muy de acuerdo con lo que había puesto su colega. Dice, la sentencia determina el monto en 10 millones, mientras que en el primer voto se acoge el recurso restringiendo a 600.000. ¿Qué le dice de Lázaro? La índole del daño es enormemente dificultosa su estimación. Sin embargo, tan arbitrario fijarlo en 10 como bajarlo a 600. Y sí, es tan arbitrario porque no tenemos ninguna pauta, porque estamos tirando un número. El problema de la cuantificación es esto, es tirar un número, si no se hace de acuerdo a alguna base. Bueno, sobre el uso de las fórmulas, acá hay un fallo de la Cámara de Mar del Plata, y ahí, si bien las fórmulas no proveen necesariamente la justicia de la reparación, elimina la discrecionalidad, el sistema de renta capitalizada reduce sensiblemente el margen de amplia arbitrariedad que suele esconderse detrás de los términos tales como prudencia o morigeración. Sin tapujos lo ponen arriba de la mesa, o sea, es arbitrario.
A efecto de cuantificar, otro de azul, dice el 1746, habla directamente de un deber de aplicar las fórmulas matemáticas. Ahora, tampoco uno se tiene que quedar anclado completamente a las fórmulas, y si se fijan, acá traje uno del 2015 de la Corte, y dice, si bien es útil recurrir a las fórmulas, esto ofrece como ventaja un criterio más o menos confiable, cierto piso de marcha del formulario con este reclamo, pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar, junto con unas de pautas fundamentales ajenas al mundo de la matemática y de todas las cuales el jugador ha de trabajar. O sea, la fórmula te puede arrojar un monto, después vos tendrás que ver si ese monto se condice o no se condice con la circunstancia del caso. Acá, por ejemplo, traigo uno de azul, del 2019, y morigera el monto arrojado por la fórmula. ¿Por qué? Porque a veces la incapacidad que te informa el perito no tiene ese impacto directo en la actividad productiva y, digamos, económicamente apreciable del reclamante. Y acá lo explican bien, era un gerente de banco, se hablaba de un 12% por la pérdida de pinza dominante y cinta dorsal de la mano izquierda. Entonces dice, bueno, esto en realidad el monto que nos da la fórmula no impacta de la manera en que correspondería o que sucedería en otros casos. Entonces, ¿qué hace? Morigera el monto resultante por la fórmula porque dice, de acuerdo a las circunstancias del caso, ese monto no se adecua a ellas. ¿Sí? Esto se puede hacer, porque hay muchas veces, ahora voy a hablar un poquito más de esto, que a nosotros la pericia nos informa un 40% de incapacidad, un 30% de incapacidad. ¿Sí? La gente suele lastimarse mucho en los cuellos, suele lastimarse mucho en la espalda, a veces se lastima de verdad y a veces no, a veces las pericias informan incapacidades que no son tan así. También a veces, ¿por qué? Porque el perito hace su pericia y todo y nadie le pide que videograbe al actor en ese momento, que venga a dar las explicaciones cara a cara, que nos explique por qué conecta causalmente ciertos hechos con ciertos daños. También muchas veces pasa que aparecen estas hojas informando de la existencia de ciertos daños en establecimientos clínicos medio dudosos. Entonces, pero esto es una cuestión de prueba, pero no podemos dejar de reconocer que a veces las incapacidades aparecen en las pericias un poco abultadas. ¿Sí? Porque una persona haya tenido un choque sin fractura y nada, y nos informe un 30% de incapacidad, que quiere decir que un tercio de la capacidad productiva y de realizar actividad de esta persona se fue en ese accidente, es realmente un poco dudoso. No quiero decir que no haya accidentes de un tercio de incapacidad, lo que quiero decir que a veces se perfila dudoso. Ahora, no todo es color de rosa con el uso de las fórmulas. No todo es color de rosa con el uso de las fórmulas. Y de esto quiero hablarles un poco más. Y después cuando hablemos de las fórmulas que vamos a poder usar, en vez de pararme acá, me paro un poquito más adelante, que es donde hablo de las fórmulas que me parecen la más adecuada. En algunos casos el resultado que arrojan puede resultar poco acorde a las circunstancias del caso, lo que decíamos recién, el porcentaje de incapacidad puede aparecer sobredimensionado. La volatilidad de nuestra economía y las tasas de interés que en ciertos casos pueden hacer que el resultado que arroje la fórmula no sea tan adecuado. Acá hay un artículo muy bueno de Galdós que nos resume un poco todo lo que yo vengo diciendo hasta acá. Sí a la aplicación de fórmulas matemáticas, sí a la aplicación de la fórmula que el juez elija, ahora vamos a hablar de qué fórmulas existen, no a la aplicación automática y obligatoria del resultante, y sí al árbitro judicial para ponderar y evaluar la integridad del daño conforme a la singularidad del caso. O sea, ¿qué dice Galdós? Vamos con la fórmula, que es lo que nos va a dar por lo menos una primer pauta de cuánto corresponde por este resarcimiento, pero no nos vamos a ceñir estrictamente a ella, porque si en algunos casos esto infra o sobrevalúa la magnitud del daño, podemos operar un poquito por el costado. Entonces yo quería llegar acá para que después hagamos una demo live action. Vamos a hablar, hay 3 o 4 fórmulas, hay más en realidad, pero Woto y Méndez, que provienen de Laboral, Marshall, que adecua un poco estos parámetros, y después la fórmula Sierry, que a mí es la que mejor, o la que más me convence. El defecto de Woto y Méndez, Woto incluso fue descalificado por la Corte Suprema, el defecto de Woto y Méndez, y que se repara en Sierry, es que fijan los ingresos constantes. Entonces, claro, vos decís, bueno, si yo lo que quiero es ver cuál es la capacidad productiva mermada y de esta persona, en algún momento tengo que computar que esta persona ganaba 100 y mañana va a ganar 150. O el año que viene tiene la probabilidad, no es lo mismo, explica muy bien Sierry,
un chico que recién empieza que una persona de 50 años que ya está asentada en su trabajo. Entonces, estas cuestiones necesariamente parece que deberían tenerse en cuenta al momento de considerar cuál es el impacto real de este menoscabo incapacitante en esta persona. Porque hoy el impacto en un sueldo puede ser del 10%, puede ser, por ejemplo, un sueldo de 100.000 pesos, 10.000 pesos, pero si ese sueldo después acrecería a 200, el impacto ya no van a ser 10, sino que va a ser 20. Entonces ahí es donde juega la fórmula Aciarri, y es, por lo menos a mí, la que mejor me convence. Voy a dejar de compartir pantalla por un minuto. Voy a dejar de compartir pantalla por un minuto. Y vamos a hacer una demo a vivo. Yo no vi todos estos comentarios, así que después los reeditamos en materia. Hay alguien que se está quejando porque dice hay que comprar el libro. Yo no estuve jueves, habría que sortear otro hoy. No tengo un libro para sortear. Después, si quieren, un día hacemos un sorteo, tengo algunos, pero el nuevo todavía no me llegó. Che, escuchen, voy a decir esto. Vamos a hacer una demo en vivo. Puede ser que la compu se cuelga o algo así, cualquier cosa, bueno, salgo, vuelvo a entrar si la compu se cuelga. Alguien que esté por ahí, vamos a pensar en un caso hipotético, vamos a hacerlo con renta constante porque si no va a ser un lío. Alguien que esté por ahí, escríbame, por ejemplo, cuánto podría ganar una persona y qué incapacidad tendría. Vamos a poner un actor, imaginémonos un actor. A ver, alguien que esté por ahí me pone en el chat, así lo hacemos con ese monto. Inventemos un actor que se va a llamar, no sé, o una actora, que se puede llamar como, no sé, Adriana, vamos a poner. Adriana, ¿cuánto ganaba Adriana? Digamos, vamos a poner, alguien copie y ponga en el chat. Bueno, Alejandra ahí nos tira. No, ganó Alejandra que nos pone buenísimo, porque aparte nos tira un monto redondo, está buenísimo. Ganaba 40.000 pesos. No, ya está, listo. Todo lo que llegaba ya tarde, los reflejos de Alejandra Gil han ganado. Escuchen, nada, chicos, gracias, pero vamos con esta parte que puso, está bueno. Adriana ganaba 40.000 pesos y tiene un 20% de incapacidad. ¿Sí? Vamos a mantenerlo constante para no hacernos lío. ¿Tá? Si Adriana ganaba 40.000 pesos y tiene un 20% de incapacidad, quitémonos también los aguinaldos para hacerlo sencillo, para hacerlo sencillito para que nos demos cuenta. Adriana ganaba, ¿sí?, 480.000 pesos al año. Adriana ganaba 480.000 pesos al año, ¿sí? De esto deberíamos quitar un 20% y si lo hiciéramos a valores constantes nos daría cuál es el menoscabo sufrido por cada año. Yo voy a volver a compartir pantalla, vamos a ir a la fórmula de Aciarri, el link al calculador de Aciarri queda por ahí, seguro que muchos lo conocerán y quien no lo conoce puede meterse, es gratuito y pueden jugar con esto para ver cómo funciona, es súper interesante. Vamos a volver a compartir pantalla y vamos a ir a la fórmula Aciarri. Nos quedamos entonces con 40.000 pesos y 20%. El link, Claudia, está puesto ahí. Bueno, vámonos, ¿cuántos años tenía? Esperá, vamos a dejar de compartir que no sé. Bueno, vamos a poner que tenía 35 años, así no nos hacemos lío. Entonces dijimos que tenía 35 años, que tenía un 20% de incapacidad, ¿sí? Y le vamos a poner una tasa de descuento del 4. Esta tasa de descuento se pone entre el 4 y el 6, dependiendo de la tasa. Es una tasa que implica la fórmula y que tiene que ver con el rendimiento que le daría. Pero no importa, no vayamos a esto, porque después tiene una explicación de la fórmula. Lo que sabemos es que tiene un 20% de incapacidad y que su ingreso anual era de 480.000 pesos, ¿no? Vamos a poner en todos 480 para... Acá lo que pueden hacer, si me van siguiendo, es, pueden ir periodizando y planteando, miren que ahí se ascendió mucho, y periodizando como si fuera evolucionando su ingreso, ¿sí? Pero bueno, acá lo vamos a hacer todo parejo porque si no nos vamos a pasar toda la clase haciendo esto y yo quiero simplemente mostrarles una cosa. Tenemos todos los periodos hasta los 75 años de 480.000 pesos, ¿sí? Y la indemnización que nos arroja la fórmula es de 1.900.000 pesos, no, 1.900.000 con 106. Quitemos el 106, los 106 que se compre una coca a alguien. ¿Sí? 1.900.000. Nos quedamos entonces que usando la fórmula Aciarri de cálculo, en realidad la estamos usando mal porque la estamos usando a valores constantes, pero bueno, la realidad es que a Adriana le correspondería una indemnización de 1.900.000 pesos por este 20% de incapacidad, ¿sí? ¿Estamos en claro hasta ahí? Adriana
20% de incapacidad, 1.900.000 pesos con la fórmula Ciarri. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver cuánto de interés le daría a Adriana si hoy le pagan el 1.900.000 y lo ponen a tasa pasiva digital, ¿sí? Entonces tengo acá abierta, o tenía abierta, mi Chrome. Denme un segundito más. Nos vamos a ir acá. Dijimos que era 1.900.000, ¿no? Nos vamos a este 1.900.000 y lo calculamos a la tasa pasiva del 1 de julio al 1 de agosto, solo como ejercicio. A ver, ¿cuánto de interés le daría a Adriana poner este 1.900.000 que le pagarían, ¿sí?, por este 20% de incapacidad? Los intereses de vengado serían de 48.442 pesos. ¿Estamos en claro? Dejo de compartir. ¿Cuánto ganaba Adriana? Alejandra, repetinos. En el chat, Alejandra, repetinos cuánto ganaba Adriana. Ganaba 40.000. Con un 20% de incapacidad, calculado con la fórmula Ciarri a valores constantes, no estoy planteando posibilidad de ascenso o incremento. Les escribo en el chat que depositando ese millón, ¿sí?, por su 20% de incapacidad, le entrarían 48.000, que son 8.000 pesos más que el sueldo que gana. Ustedes los que leían Condorito deben haber hecho plop. ¿Sí? Y yo soy defensor de las fórmulas. Esperen, que mandé a Ariel. No sé por qué le mandé a Ariel, le mandé a Ariel mi 48.000. Yo soy un defensor de las fórmulas, pero entiendo también que al aplicar la fórmula y al capital que nos dé, y miren que Adriana se lo calculamos sin intereses, aunque fuera la tasa del 6% anual, al capital que nos dé, si lo ponemos en el banco, me puede dar más que el ingreso de Adriana de todos los meses. Ustedes me van a decir, bueno, pero están las actividades que vos dijiste, el limpiar, el manejar y todo eso, está bien, les dejo, si quieren les dejo otro 20%, pero nunca puede ser que esto le genere más ingreso que el que realmente ya tiene. Con el agravante de que esto después se ve licuando cuando nuestra economía siga con índices inflacionarios de la estratosfera. El simulador es el cálculo que ha hecho Hugo Aciarri en la Universidad Nacional de Bahía Blanca. Hugo Aciarri es una de las personas a ver, no desconozco que expongo bien, que tengo un montón de libros escritos y todo, pero si me tengo que poner a Hugo Aciarri me pongo chiquitito y me hago un bollo y me voy al costado. No, digo, no hablo, finjo que tengo ganas de vomitar y me voy. Porque el tipo tiene un nivel de cultura, de filosofía, de derecho, de filosofía del derecho y todo, y una manera de exponer que, te digo, Aciarri es uno de los mejores profes. El link cuando tengas el PowerPoint, está el link. Es uno de los mejores profes que hay y sabe un montón y todo. Pero el problema es este. Ahora, bueno, bueno, a algunos se le fue un link demasiado atrás, todo bien. Che, la otra es el cálculo por punto, que es lo que hacemos nosotros en la sala. En mi sala, está bien. No, pero estamos poniendo ese monto hoy. Fabi, no sé cuál es tu nombre. Estamos poniendo ese monto hoy, nada más. No importa. Pongamos que el juicio duró una semana. Pongamos que fueron en mediación. Pongamos que fueron en mediación. Tenés el 8%. No vayamos a la cosa de intereses. Lo que quiero demostrar acá es que la fórmula, sí lo podés citar en los cálculos de la demanda, la fórmula está buenísima, creo en la fórmula y todo, pero a veces arroja algunos resultados que pueden ser distorsivos. Que pueden, no estoy seguro que lo sean. Porque si a Adriana esto le tiene que durar durante 40 años, probablemente dentro de 40 años o 2 millones de pesos, compre una coca. ¿Sí? Ese es nuestro problema, es el problema de nuestra economía. Es el problema de nuestra economía. Cuando el daño, ahí tenés otro problema. ¿Cuál es el daño cuál es el ingreso que vas a tomar para un menor de edad? Ahí tenés otro problema grande. En realidad, entiendo yo que no podés mandar una fórmula así porque no tenés. O sea, lo que tendrías que hacer ahí sería calcular cuál va a ser la chance que va a obtener. En el caso de un jubilado, si no hace actividades, vos fijate que habla de que se agote al final de la vida productiva. Si no hace actividades económicamente productivas en el caso del jubilado, deberías tomar solamente las económicamente valorables, ¿sí? Y si no, no hay daño patrimonial. O sea, si a un jubilado la incapacidad que le produce no le impacta ni en actividades productivas ni económicamente patrimoniales, no hay
daño patrimonial. Puede haber mucho daño moral o extrapatrimonial, que nosotros subimos en mucho a la gente de mucha edad. Bueno, son todos los problemas que van surgiendo. Un profesional independiente, bueno, verás cuánto paga en impuestos. Si trabaja en negro, y sí, tenés que probar cuánto le ingresa, tenés que probar cuánto le entra. Pero che, dejemos la pregunta y vamos al final. Miren, yo sigo un poquito más y ya después vuelvo al Power. Sigo un poquito más y ya después nos vamos a las preguntas y volvemos sobre lo que ustedes quieran, ¿sí? Volvemos al Power. En cuanto a los rubros, y me apuro un poquito así, después nos queda bastante tiempo para lo otro. En cuanto a los rubros, hay que diferenciar bien cada uno de los componentes de los rubros que estamos mandando a abonar. O sea, no podemos juntar gasto de tratamiento con incapacidad, pues son cosas distintas. Quizás sí incapacidad física con incapacidad psíquica, pero no rubros que no tengan nada que ver entre ellos. Entonces hay que diferenciarlo. Cuantificación y congruencia, bueno, esto saben que es archisabido, que es cuando se reclama lo que más o menos surja de la prueba, ¿sí? Esto le habilita al juez a fijar montos mayores. Y a veces no es el problema de lo que más o menos surge de la prueba, sino que es el problema de la devaluación, porque cuando demandaste una incapacidad, a lo mejor 100.000 pesos era una cosa, y cuando te sale la sentencia, 100.000 pesos es otra muy distinta. O sea, aunque el juicio te dure 2 años. Entonces está este antecedente, estos antecedentes son millares, de la Corte que dice que si cuando reclamas te dijiste lo que es más y es menos, bueno, eso te permite fijar un monto mayor y no infraccionar el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque además hay que tener en cuenta que las indemnizaciones deben fijarse a valores actuales. Deben fijar, perdón, me estaba sonando el teléfono, deben fijarse a valores actuales. Y lo interesante de esto es, hay un antecedente de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, de hace un mes, es laboral pero aplica a nuestras cosas, es laboral pero aplica a nuestras cosas, y dice que los valores deben computarse al momento de dictarse la resolución. Acá lo que había hecho es se había tomado el salario del obrero al momento de la demanda y no al momento de la sentencia. Entonces, lo mejor, y aparte el código, la ley misma lo habilita cuando dice el juez deberá tener en cuenta las circunstancias modificativas, imperativas y extintivas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta y tengo que fallar de acuerdo al momento en el cual estoy sentenciando. Y esto después va a involucrar vera y nidera, lo que estábamos diciendo antes, que dice, cuando se fije en de valores actuales, la tasa de interés debe ser del 6 o 8 pura. En realidad, nosotros estamos fijando 6, pero por ahí vi que ustedes fijaban pura. Bueno, después del rubro gastos, con esto dejo incapacidad. Ahora después vamos con todas las cataratas de preguntas que quieran. El rubro gastos es buenísimo cuando alguien te está llamando por teléfono y 3 veces y no atendés. O sea, es o no quisiste atender, miren, está mi teléfono sonando todo el tiempo. O no quisiste atender, no podés atender, pero bueno, nada, no importa. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y de transporte que resultan razonables en función de la índole de lesiones e incapacidad. O sea, ¿qué pasa generalmente? De acuerdo a la índole de las lesiones, estos gastos son presumidos. ¿Esto quiere decir que yo estoy relevado de prueba y que yo arranco con la demanda diciendo esto se presume? No, gente. En realidad, para una buena cuantificación, tengo que tratar de acreditar lo que gasté. Si gasté algo, si no quiero decir, bueno, juego con la presunción. Porque si no me van a dar solo la presunción. Y después decir, no, mis gastos fueron mayores. Bueno, tus gastos fueron mayores, podías haberlo acreditado. O sea, nadie le da bola a lo que dicen las compañías de seguro, que hoy en día todos te dan ticket, esto y lo otro. Pero a ver, para ciertas erogaciones, vos podés ir conservando algunas constancias. Entonces, ¿es cierto que se presumen? Es cierto que se presume, una presunción legal. ¿Sí? ¿Admite prueba en contrario? Podría admitir prueba en contrario. Pero si yo quiero una buena cuantificación, más exacta y mejor tratar de probar qué es lo que se gastó. Mejor tratar de probarlo en la medida en que se pueda. Y llegamos al daño extrapatrimonial. Y voy rápido acá. El daño extrapatrimonial es lo que antes se llama el daño moral. Y es el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. Y acá hay otro problema, porque ¿cómo cuantificás el daño moral? ¿Cómo cuantificás el sufrimiento? ¿Cuál es el monto por el sufrimiento? Entonces, la ley nos da una pauta, que no es el precio del dolor, sino que es, citando a Iribarne, el precio del consuelo. Los placeres compensatorios que podemos leer en este fallo de la Corte Suprema del 12 de 4 del 2011, Baeza, que después se reitera en este, el dinero no cumple la función valorativa exacta y si el dolor no puede medirse o tratarse, pero la dificultad de calcular los dolores no impide apreciarlo en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristezas propios de la situación vivida. Entonces,
es posible justipreciar la satisfacción que procede. O sea, dar un monto que mitigue, o sea, darle a la víctima determinada cantidad de dinero que le permita acceder a ciertos placeres que, si bien no van a borrar el padecimiento, lo van a ayudar a mitigarlo de alguna manera. La suma va a depender de cada situación, hay infinitas situaciones. Entonces, ¿qué indemnización vas a fijar en un accidente de tránsito? Algunos dicen, bueno, hay que fijar la mitad de lo del daño físico, pero ¿por qué la mitad? En algunos casos puede ser más, en algunos casos puede ser mucho menos. ¿Qué es lo que vas a computar? Nosotros, por ejemplo, computamos si hubo fractura, que es un índice de dolor, si hubo internación, si hubo angustia por lo que iba a pasar o por lo que no iba a pasar, si el hecho fue muy traumático, no es lo mismo una fractura común que una fractura expuesta, si quedaste mucho tiempo teniendo que hacerte tratamientos. Entonces, todo eso es cosas que van mermando tu integridad, van mermando tu tranquilidad, van mermando tu paz y te van generando un menoscabo que no tenés por qué soportar. Hubo cicatrices, tuviste que dejar de atender a tu familia por esto, hubo incertidumbre, perdiste trabajos. Todas esas cuestiones deben ponderarse. Ahora, el problema es cómo la llevas esto a guita. Sí, sufrió mucho, le dolió mucho. ¿Y cómo? ¿Cuánto se llama eso? ¿Cuánto se llama una fractura? Algunos dicen, ¿por cuánto te dejaría fracturar? Ese es otro universo que de dejarse fracturar, que me da hasta asco pensarlo. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto es una fractura? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto fijarían por una fractura? Me van a decir 500 números distintos, gente. Entonces están los placeres compensatorios. Y acá pasó el chivo, porque este problema se nos planteó a nosotros en el Tratado de Responsabilidad por Daño en Materia de Familia, en el momento de cuantificar algunos daños, y entonces incluimos algunos antecedentes, donde, por ejemplo, el daño por no reconocimiento de hijo. ¿Cuánto es el daño extrapatrimonial por no reconocimiento de hijo? ¿100.000? ¿1 millón? ¿3 millones? ¿2 millones? Quisimos acercarle un poco a la gente estos casos, y no solamente en esto, ¿no? Recién antes de empezar hablábamos de las guardas preadoptivas frustradas, o sea, en todos esos casos fuimos tratando de incluir capítulos de cuantificación para dar algunas pautas, porque si en materia de daños a la integridad psicofísica esto es complejo, cuando son daños intrafamiliares es imposible. Es imposible. Hay un fallo muy bueno de la Cámara de la Plata que cuantifica utilizando fórmulas un daño sufrido por una mujer, le mete perspectiva de género y demás, que el cuñado le voló la cabeza un ladrillazo, porque tenía, o sea, venían ya con líos entre ellos, y fue el cuñado y le metió un ladrillazo en la cabeza en medio de la calle. No lo puse acá en el Power, pero está en la página, en el sitio web de la Corte. Muy, muy interesante. En definitiva, se indemniza fijando sumas de dinero que podrán ser aplicadas a actividades, bienes o servicios que proporcionen satisfacciones o placeres que mitigan el padecimiento extrapatrimonial. Me robé unas cuantas palabras de Galdós. Básicamente, ¿qué? Vacaciones, electrodomésticos, coches, consolas de videojuegos, ropa. Ahora, no hay fórmula, no hay fijación de valores, pero cuando yo pido, tendría que darle al juez la pauta para saber cómo fijar, porque si no el juez va a decir, ¿qué placer sustitutivo podría darle yo a esta persona que no conozco o que vi una vez en la audiencia preliminar? ¿Cómo sé si le gusta viajar, si le gusta ver tele, si le gusta Netflix, si le gustaría un 4K, un 8K, si le gustaría esto, lo otro? Entonces, sería bueno que al demandar nosotros no solamente digamos cuál fue el sufrimiento, sino que empecemos a decirle al juez los placeres sustitutivos que consideraría yo adecuados serían estos, que incluso me van a dar una pauta para decir, por ejemplo, si al momento de dictar sentencia lo voy a hacer a valores actualizados. Por ejemplo, un gran placer sustitutivo sería un viaje con toda la familia a un lugar ansiado que quizá no puedo hacer. Me gustaría conocer Oceanía. Y si el juez considera que esto está relacionado con la intensidad del daño, puede operar con estos montos. ¿Sí? Es raro, es distinto, pero es de alguna manera establecer alguna pauta un poco más certera. Indemnización por fallecimiento, acá tenemos el artículo 1745, no lo leo porque ustedes lo conocerán. Y lo que se empieza a dar acá, si bien el 1745 no habla del uso de fórmulas, lo que se empieza a plantear es la posibilidad de utilizar fórmulas en este mismo ámbito. Y me parece que está bien. Utilizar fórmulas para determinar cuál es la asistencia que le prestaba la víctima a cada uno de los legitimados para reclamar. Hay un fallo Junín, hay un fallo azul, acá se los dejo para que ustedes lo vean un poquito más. Y tiro unos tips de lo procesal que ya he ido diciendo, pero bueno,
Escritos iniciales, carga de la afirmación, todo lo que yo quiera que el juez considere en materia de cuantificación, lo voy a tener que decir acá. Tanto para el actor como el demandado. ¿Cuál fue el daño? ¿De qué trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuáles son mis expectativas de progreso? ¿Cuáles son mis expectativas de progreso? Aunque sean un poco inciertas. ¿Cuál era mi proyecto de vida? ¿Cómo estaba compuesta mi familia? ¿Cuál fue el impacto hasta el momento de la demanda que sufrí en mis ingresos? Aunque a veces no sea bueno decirlo, porque a veces voy a decir, bueno, tengo una incapacidad del 20%, pero esto no me produjo ningún daño en mis ingresos. Y a veces vamos a empezar a sincerarnos un poco en materia de resarcimiento de daño, porque a veces es necesario sincerarse. O sea, ¿cómo se traduce esta incapacidad en mi impacto económico, en mi impacto laboral y en mi impacto de actividades económicamente productivas y en mi impacto extrapatrimonial? Todo eso, lo interesante es alegarlo. Si no cumplo la carga de la afirmación, después no voy a poder probar. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o lo presuma. Ya hemos visto algunos daños presuntos que surjan notorios de los propios hechos. En algunos casos el daño patrimonial es notorio. Si tengo una fractura expuesta, el dolor y el menoscabo y todo eso es evidente. La carga de la prueba no opera solamente en relación a los hechos en sí, sino a las circunstancias necesarias para, lo que le decía antes, cuantificar. Después el juez dictará su sentencia y la pelota me vuelve a quedar de mi cancha en lo recursivo. Porque si el juez aplicó una fórmula, a mí no me va a alcanzar con decir, como pasa ahora, el monto es alto, el monto es bajo porque es bajo y es alto porque me produjo un perjuicio increíble. O sea, por más calificativos que busque, esto no va a ser una crítica concreta y razonada si el juez utilizó una fórmula. Y si el juez no utilizó una fórmula, la sentencia no tiene fundamentos, puede ser. Entonces puede ir por el lado de la nulidad. O puedo denunciar la falta de fundamentación al momento de cuantificar. Después tengo que ver si utilizó correctamente las circunstancias relevantes, si se valió de fórmulas, si las utilizó correctamente, y si el resultado de la fórmula infra o sobrevaluó el daño. Con todo puedo evocar todos los antecedentes de la Corte que yo dije, y cuantos más pueden ustedes encontrar en JUBA, en la ley, en el REIUS, en cualquiera de los lugares en donde pululemos, ¿sí? Pero lo recursivo, o sea, como le vamos a exigir más al juez para el momento de fundar, esto nos va a exigir mucho más a nosotros al momento de recurrir, ¿sí? Pero nos va a permitir hacer mejores recursos, porque incluso en el daño extrapatrimonial, cuando el juez diga, bueno, le voy a dar el viaje a Oceanía, que hincha las bolas con el viaje a Oceanía, ¿sí? Le voy a dar su viaje a Oceanía porque considero que... Entonces yo voy a poder discutir si ese placer sustitutivo fue o no adecuado a la entidad del menoscabo. Si soy la parte actora, probablemente no pueda decir mucho si me dieron lo que pedí. Si soy la demandada, podré decir, bueno, le dieron lo que pidió, pero le dieron de más, porque el menoscabo no fue tanto. En el ámbito del daño extrapatrimonial es donde es más difícil expresar agravios o refutar, porque es muy escurridizo. Pero bueno, lo que me interesa es que amalgamemos todo esto de fondo con lo procesal, porque esto es lo que vamos a tener que usar nosotros en la práctica y lo vamos a tener que usar todos los días. Gente, hasta acá yo llego con mi exposición y con lo que había preparado con el PowerPoint. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahora sí, todas las preguntas que están ahí no las leí, porque estábamos viendo el PowerPoint. Así que me dijeron que esto podemos seguir tranquilos hasta 7:30 y que 7:30 íbamos a juntarnos todos a comer pizza. No, 7:30 no va a pasar nada de eso. Bueno, dale, los que hicieron preguntas, las podemos reiterar acá, o si quieren, a ver. Buenas tardes, listo. Vamos con Fernando primero. Vamos. Fernando fue el primero. Esperen, no pongan otra hasta que yo no les diga. La vamos a tratar de responder todas. Si nos tenemos que quedar un ratito más, nos quedamos un ratito más. Yo no tomé la merienda, pero bueno, no importa. La tomo un poquito más tarde. Doctor, buenas tardes. Quería consultar cómo cuantificar el daño cuando el actor fallece antes de la pericia médica. Ahí tenés una cuestión. Porque vos, el hecho del fallecimiento, si no fue por razones vinculadas con el accidente, te va a impactar en la cuantía, porque ya no lo vas a calcular hasta el final del periodo de vida, si fuera del 75 y se murió antes, sino que lo vas a tener que calcular hasta el momento de fallecimiento, ¿sí? No hay muchos casos de esos, pero hay. Ahora, ¿cómo lo vas a cuantificar? Y bueno, mirá, vos lo que podés hacer ahí es tratar de que se haga lo que se llama pericias post-mortem. Algo traté yo en mi libro de prueba. Me paso pasando chivo de libros, sí, pero bueno, nada, trabajo con el secretario de Cámara. La pericia post-mortem, podrías hacer una pericia post-mortem que diga cuál sería la incapacidad, o sea, no lo puedes hacer de otra manera, tener la carga de probar y decís, cuál sería la incapacidad derivada de las lesiones que tuviste por comprobar con las historias clínicas. No va a ser la mejor prueba a rendir, pero va a ser la prueba que podés rendir, ¿sí?
Si querés, Fernando, después mandame un mail o buscame en redes y mandame un mensajito. Que yo te puedo ahí pasar el escaneo o algo de mi libro donde por un lado está esto de la pericia post-mortem, algo he dicho, o por lo menos creo que he dicho, si no estoy mal. Pero bueno, el nombre del libro, ¿de cuál? Del último que va a salir, Tratado de la Responsabilidad por Daños en Materia de Familia. El libro está buenísimo y además tiene códigos QR que vos lo escaneás y salen videos con gente hablando, nada. Todo lo loco que te imaginas que estoy, bueno, está todo plasmado en ese libro. Somos 4 directores y los mejores autores de la Argentina. Silvia Fernández, Borda, Graciela Medina, Úrsula Basset, son todos unos cracks que aceptaron ser dirigidos por nosotros, estamos súper orgullosos. Sale la semana que viene. La semana que viene hay un webinar en La Ley. Si van a ver mi Facebook, se pueden anotar, donde vamos a hablar bastante del libro y todo. ¿Cómo calculan la sala del punto? Alicia, mirá, es tipo un oráculo. O sea, hoy lo fijamos a 25.000 pesos y un poquito más, pero porque lo vamos reajustando, porque podría ser 25 como podría ser 30. O sea, es arbitrario completamente. Hoy nuestro punto son 25.000 pesos. La gracia que tiene, que cuando le calculás las incapacidades con el punto de 25.000 pesos y haces la demo que yo hice con el Banco Provincia, te da más o menos al porcentaje de los ingresos. A veces da un poquito mejor con la fórmula. Pero sí, da. Te serviría de mucho. Dale, mandame un mensaje, ¿sí? Buscame a mí y si no, acá les dejo, nos pueden seguir en redes. Somos eProcesal, Derecho Procesal Electrónico para todos y todas y gratuito. Métanse, síganos en Facebook, síganos en Twitter, que nos encanta tener seguidores y me pone muy contento. Y desde ahí nos mandan mensajes y nos pueden buscar si no me quieren mandar a mi Facebook personal y ver fotos de mi gata. Pero mandame, Fernando, mandame que yo te lo busco y te mando la fotito. No sé si el libro lo tengo acá, pero lo busco, quédate tranquilo, lo busco. En algún lugar lo tengo, no te das problema. Y si no, te copio el párrafo. Accidente de tránsito, ocasión laboral. Interviene ART en atención médica, pero el damnificado elige la vía civil. ART reclama compensación por atención, no puede influir en el texto del monto indemnitario. Muchas compañías de seguros se amparan para descontar el pago de la compensación. Mirá, si la ART te pagó al actor una parte por el accidente y por la incapacidad, se manda a descontar. ¿Por qué? Porque después, no tienes más preguntas porque si no se va para arriba. Porque después ese monto, la ART se lo va a reclamar al responsable, si no pagaría 2 veces. ¿Entendés? Bueno, es buenísimo el Hulk, no te muestro el Deadpool, que es 1000 veces mejor. Escúchame, voy a seguir respondiendo, llegué hasta la de Hulk, pero la de Hulk me toma como cosa. Si el profesional independiente se toma un promedio de qué, y tendrás que hacer un promedio de los ingresos que tiene el momento de la demanda, es lo único que te queda por hacer, o se puede hacer el ingreso anualizado. Quizás sería bueno hacer ingreso anualizado. Por ejemplo, un profesional independiente puede trabajar con la cuestión de los aportes y sumarle algunos trabajos más que haga por afuera y todo eso. Valor del punto, marco 25.000. No quedó claro en caso de daños al menores cuál es el ingreso a tomar para el cálculo con fórmula. No, es que no tenés un ingreso claro a tomar ahí, Cristina. Ahí lo que vos podés hacer es predecir cuántos serían los ingresos de este chico, pero es lo incierto de lo incierto en lo hiperincierto, si querés intentar utilizar la fórmula. Es lo incierto de lo incierto de lo hiperincierto. Voy a poner el nombre... Responsabilidad. Es el nombre del libro, e igual se lo llevan en el PowerPoint, tienen la foto. ¿Qué pasa cuando tenés estudios médicos posteriores a la pericia que pudieran acreditar incapacidad? Lo podés tratar de alegar como un hecho nuevo. Lo podés tratar de alegar como un hecho nuevo. La tenés complicada, Carolina. Esperen, no escribas más que si no se me dan las preguntas para arriba. La tenés complicada, Carolina, porque... ¿qué es una incapacidad que... escribe Carolina ahora nada más, gente. ¿Qué es una incapacidad que aparece después? O sea... A ver, si tu incapacidad ya estaba de antes, es una mala actitud, una mala instrucción que hiciste del proceso, disculpame, pero vos tenías que saber qué incapacidad reclamabas al principio. Y si no, lo podés tratar de llevar como hechos nuevos. Sonia, volvió Sonia, no pagó lesiones, ART solo atención médica, entonces no se descuenta, quédate tranquila, no se descuenta, pero tiene que quedar claro que fue solo atención. Fórmula Sierra, ¿dónde la sacás, Claudia? Del link que está en el, si no pone, como dice Luis ahí, Fórmula Sierra, te sale el primero que te aparece, pero si no, el link que está en el PowerPoint. Seguís sintiendo con la jubilada, tiene 61 años, excelente estado de salud, trabaja en negro con ingreso de 30.000 mensual, accidente de tránsito, produce fractura de brazo y pierna, se prueba y se puede tomar su salario. Sí, a ver, esta jubilada, Florencia, 1000 veces la podés tomar, claro. No, yo pensaba que era la jubilada que no tenía ningún ingreso y que no perdía nada. No, pero esta jubilada, este ingreso lo tomás y lo probás. El que trabaje en negro no, acá es irrelevante, gente, esto no es laboral, esto es productivo y si vos lo probás, lo probás. Listo, ya está. Topes indemnizatorios no, en civil no hay. Para determinar formas generales extrajudicial, compañía de seguro tiene valor X en punto de incapacidad, ¿qué criterio se toma como base para el cálculo?
La evaluación de los puntos de incapacidad por los tribunales es arbitrario completamente, te insisto, Sonia, hoy nosotros ponemos 25 porque ponemos 25, y hoy estaba hablando con los camareros y dice, che, vamos a juntarnos después y lo subimos, y mi sala pone 25, la sala 2, a lo mejor las otras salas ponen otro monto. Lo que pasa es que vos pones 25 y después vas viendo si lo tenés que acrecentar o eliminar, o sea, si el daño es más alto o si el daño es más bajo, ahí podés ir jugando. O sea, es una pauta referencial que tomamos para hacer alguna cuenta en defecto de utilizar la fórmula. Era acrecentar la incapacidad, le quedó la pena más corta y fue un estudio posterior. Ah, se agravó la incapacidad, lo alegás como hecho nuevo. Y si no lo puedes alegar en primera instancia, lo puedes alegar en cámara en la oportunidad del artículo 255. Tratá de alegarlo como hecho nuevo. ¿Qué pasa si me negaron la incapacidad laboral, pero después cuando pidieron pensión me dice que tengo un porcentaje de incapacidad? La misma que reclamaba por la RT y no me la dieron. Y lo que pasa es que eso ya es materia laboral, Soledad. Yo ahí no te puedo ayudar tanto porque es más el tema de cuantificación. El PowerPoint no está en el Drive, no, en un ratito va a estar porque le estuve agregando cosas hasta hace un rato. Muy buen aporte, nos vemos en Call of Duty y espero que no te encuentres conmigo porque, no, en serio. Fíjate de leer las preguntas completas porque la grabación no sale en el chat. Oh, buenísimo, listo. Las que siguen las vamos a leer. ¿Se puede rectificar una cuantificación si todavía no se corrió traslado de la demanda en un accidente de tránsito utilizando la fórmula? El valor te da 1.821.000 y yo la demanda. Fuiste corriendo, Gabriel, a usar la fórmula, te quisiste morir. No diste traslado, modificar la demanda. La demanda la podés modificar hasta el momento de dar traslado. Lo que nos pregunta Gabriela es si antes de dar traslado a la demanda puedes modificarla e incorporar la fórmula. Claro que puedes hacerlo. ¿Cuánto está ahora el punto de incapacidad? En nuestra sala, sala 2, Cámara Civil de Morón, 25.000 pesos. Pero es una base, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Miguel Pombo, en caso de accidente ART in itinere, lo pagado por la ART solo podía descontarse por incapacidad física porque el daño moral no lo incluye. Estoy totalmente de acuerdo. Vos descontás de la incapacidad física, el daño extrapatrimonial es otro aparte. No te lo pueden descontar, o sea, te van a descontar solamente la física. ¿Podrán enviarme material, por favor? Bueno, no, te lo van a enviar en un ratito, yo se los voy a dejar para que lo suban y que suban el PowerPoint completo. Gente, 25.000, ¿te resulta muy bajo? Imagínate una persona de 30% de linkadez que no le alcanza para mucho. Sí, tenés razón, nos quedó bajo, por eso de a poco lo estamos subiendo y vamos a subirlo un poco más. Tasa de interés que usamos, el 6%, que es la de Vera y Nidera. Mis jueces no estuvieron tan de acuerdo, pero al ver que en toda la provincia estaban plegando Vera y Nidera, se plegaron. Generalmente nosotros estamos usando pasiva digital. Cálculo de renta de interés, si no le pagan, le calcula. No, pero no te entendí. Carolina, hacerme un poquito más claro. Sí, el material va a ir después. ¿Puedo enviar el material a los participantes? Sí, parece que se quedaron encantados con mi PowerPoint, está bastante lindo, así que le puse dibujitos y todo, no tanto como hubieran querido ser. No sé, Carolina, habías tirado una pregunta que... No, Claudia, habías tirado una pregunta que no me había quedado del todo clara. El cálculo de renta, interés, no me quedó claro. ¿Sí? La cuenta que hiciste del interés, decís que era la renta. Claro, el porcentual ese que ponen es 4 o 6, porque tiene que ver con la evolución de las tasas de interés y cuál es lo que le generaría. Pero en general se pone un 4, antes se ponía un 6, en voto ponían un 6, pero pasaron a un 4, son cuestiones matemáticas, igualmente te digo. Roxana, ¿cómo andás? No te había mencionado Tecnovida Legal. Sí, tenemos un podcast también con Guillermo Navarro, Tecnovida Legal, donde hablamos de cosas de tecnología, súper divertido. Hace 2 semanas que no lo grabamos porque estamos de clase en clase. 6% anuales, Vera y Nidera, sí. El libro de la charla pasada que no estuviste, no sé, yo tampoco, está pasiva 6% anual. ¿Por cuál te puedes comunicar conmigo? Mira, me puedes buscar en Facebook o nos puedes buscar en nuestras redes de Derecho Procesal Electrónico, eProcesal, que es el que más contestamos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. No, espera que lo mandé a área académica, no sé por qué esto se corre. Procesal. Ahí tenemos Facebook, tenemos Twitter, por ahí nos pueden buscar. ¿Hay en provincia alguna recopilación de cuantificación como en Cava? Mira, hay un libro que hicimos en la ley que se llama Cuantificación del Daño, es del año 2015, no está tan actualizado, está mal que no está tan actualizado, tendría que decir anda a comprarlo, pero no está tan actualizado, no sé. Es una recopilación que tiene antecedentes hasta ese momento, no era 2015, creo que era 2016, por ahí. Pero no son tan nuevos los fallos, ¿viste? O sea, pero sí, es una recopilación. El interés es, no, 6% anual. No, ojalá fuera 6% mensual. Fallecimiento, accidente de tránsito del conviviente, 65 años. ¿Cuánto le darán por daño moral al conviviente super? Viviana, ¿cómo andás? Sacamos uno hace poquito y sabes que no me acuerdo. Es que estamos sacando tanto que no me acuerdo. Me mandas un mensaje, yo te lo busco. Si me mandas un mensaje, hoy no, yo estoy recansado hoy, pero mañana te busco el último que sacamos de. Mañana te busco el último que sacamos
Mirá, ¿sabés cuál puede buscar? Uno que se llama Bertulio, que anda por todos lados, que es el de Swiss Medical, que le mandó a un médico que no era médico, el tipo le confundió un infarto con... Ese fue Valor Vida y tenía unos 60 y pico de años, era un tipo que hacía laburo promelía o algo así, 65 años. Buscaron Bertulio contra Swiss Medical, le mandaron un médico en una ambulancia que no tenía credencial de médico, nada, no tenía ni matrícula de médico, era médico, pero bueno, y pasó que el tipo se confundió, el difunto estaba teniendo un infarto y le dio una Coca-Cola y le dijo que tenía un ataque de nervios. Imagínate cómo quedó el rato. Es horrible, horrible. Me río por no llorar porque encima tengo soy médica. Pero, y Bertulio murió y era eso. Fíjate porque está cargado en la página del CAM, está en muchos lugares, porque aparte es la primera sentencia que sacamos en formato digital, enteramente digital. Así que la vas a buscar por ahí, la puedes buscar por ahí, si no me mandas un mensajito y te la busco. La RT pagó la indemnización por fallecimiento de un chofer que falleció en un accidente de tránsito. La aseguradora El Embistente descuenta la indemnización que pagó la ART. Esperá, la ART paga la indemnización por fallecimiento de un chofer que falleció en un accidente de tránsito. Y la aseguradora del embistente en el juicio civil. Y sí, porque ¿sabés qué pasa, Mariel? Después la ART va a ir contra la aseguradora, puede decir, mira, yo pagué esto, pero esto fue causado por tu asegurado. Que si te dice que te busca, te da la gata seguro. Sí, contesto en horario raro, pero trato de contestar. Últimamente estoy muy cansado, gente. El Power lo van a subir a la carpeta. ¿Por qué siempre el punto de incapacidad civil o por debajo de la RT? No sé, la verdad te digo, no sé. Mira, en cuantificación es un tema que puede ser agnóstico, puede decir, bueno, sí, para mí cuantifiquemos como cuantifiquemos. Se ven tantas cosas, pero es por lo que yo les digo, porque es una tarea que es tan ajena a lo que hacemos los abogados y siempre fue llevada de una manera tan poco racional y tan poco fundamentada y tan arbitraria, si se quiere. Por eso me pliego o celebro la cuestión de las fórmulas. Miren, a Sierri en la conferencia de Sierri la pueden ver en YouTube, no se la pierdan, pongan a Sierri con cuantificación de daño que él explica, y todos los camaristas tendrían que ser como vos. Sí, te rendí para camarista, pongan fuerza que a lo mejor entro. Sí, rendí para camarista, probé el examen, sí, estuvo bueno. Por lo menos yo hice el trabajo que hago todos los días, nada más que lo hice en el Consejo de la Magistratura y comí media luna gratis. Eh, gracias, Ariel, gracias. ¿No te quedó tan claro el punto de incapacidad discrecional de quién? No, porque es discrecional de cada tribunal, o sea, nosotros lo fijamos en 25 y lo vamos aumentando conforme la inflación, pero arrancamos de 25 porque arrancamos de 25. Miren, había uno de los jueces que se jubiló, después falleció por el doctor Ferrari, de muchos años, entonces él me discutía lo de la fórmula, decía, no, porque el punto de incapacidad es mejor, y digo, ¿por qué pone 20? En su momento poner a 15, ¿por qué pone 15? No, porque 15, y no te podía explicar por qué ponía 15, porque ¿por qué pongo 25? ¿Y por qué no pongo 50? Es tan arbitrario como el otro. Y más con el 1746. El cálculo point no debería existir más con el 1746. Y lo digo en contra de mi propia sala. No debería existir más. Porque el 1746 dice, debe hacer esto. Es como que decís, haga esto y vas y haces otra cosa distinta. No, tenés que hacer lo que te manda la ley. En serio. ¿Suben la reunión en algún lado? Sí, yo creo que firmé en algún lado para esto después que quede subido en alguna plataforma, en algún lugar va a estar. Che, bueno, estamos siendo a las 7:30. Si alguien tiene alguna pregunta más, si a alguno le surge alguna vez alguna cosa, me puede preguntar en mi Facebook. Que contestamos más rápido es el de procesal, y aparte, ¿saben por qué? Porque estamos tratando de llegar a 4.000 seguidores, y si todos ustedes nos siguieran, o los que no nos siguen, en procesal, y ahora tenemos 3.800 más 200 me da 4.000, y saben que me voy a re contento y vamos a sortear una remera con la cara de Couture pixelada, que la estamos diseñando. Así que si llegamos a 4.000 vamos a sortear esa remera entre todos los seguidores. Entonces síganos, 3.800 más 200, yo le puse todas las ganas, hice el PowerPoint, le puse dibujitos, así que si todos van ahora, van a Facebook y buscan, insisto una vez más, procesal en Facebook, en Twitter, además de estar al día con todas las notificaciones, con todas las cuestiones de derecho procesal electrónico que sacamos, y tenemos el podcast, que es Tecnovida Legal, donde si acá les parecí raro, vayan a ese, que hicimos un episodio con Guillermo Navarro hablando de perfiles de los abogados comparado con los pitufos. Sí, eso fue lo que pasó un día. Y les juro por Dios que yo estaba re sobrio ese día, y Guille también. Mi nombre es Gabriel Hernán Cuadri, búsquenme en Facebook. Lo que van a ver mucho si me buscan en Facebook es mi gata, que se llama Catalina, y que es la que le dedicamos el libro anterior, que estaba dedicado a Catalina, es la gata. Gente, bueno, si no tienen más preguntas, termino acá, me Muchas bebo un café, me gracias. bebo un alfajor.
me voy a comer alfajor porque hoy trabajé en presencial en la Cámara y el trabajo en presencial es terrible. Sepan que en la justicia hay muchos que estamos trabajando mucho, hay gente que no está trabajando nada, pero hay muchos que estamos trabajando mucho, le estamos poniendo muchas ganas, estamos dejando mucha energía, porque entendemos que ustedes tienen que trabajar, entendemos que el abogado, mi papá es abogado, mi mamá también es abogada, falleció ahora, más ahora no, falleció hace un tiempo, mi mamá también era abogada y yo sé que los abogados necesitan trabajar, necesitan comer y por eso estamos dejando en Morón todo el departamento judicial, no sé cómo será en el ámbito de ustedes, pero todo el departamento judicial estamos dejando toda la energía para que esto salga lo mejor posible, así que les pido disculpas si estoy un poco cansado, pero hoy trabajamos en presencial y voy yo solo porque también tratamos de cuidar a los empleados. Entonces tratamos de cuidar a los empleados, tratamos de cuidar a los abogados, nos tratamos de cuidar nosotros y estamos dejando todo en esto. Pero bueno, disculpa si estaba un poquito cansado, si no estuviera cansado hasta ahora estaría saltando así como si viniera de un boliche en Ibiza. Gente, bueno, me despido, Bueno, hace muchas 2 horas. gracias. Bueno, de Muchas nada. gracias. Muchas Bueno, gracias. Te abro Andrea, les agradezco un montón la invitación. Si quieren en algún Gracias momento a hacemos vos. alguna otra cosa, y si quieren hacer algo de Derecho y Tecnología, que es lo que más nos divierte y lo que más preocupa hoy en día, estamos a disposición de ustedes. Así que Bueno, bueno, muchísimas fuerte abrazo. gracias. Te tomamos la palabra para derecho electrónico, ¿sí? Que es Dale, lo genial. mismo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y a vos, Hernán. Por favor, Vamos a no, comprar tu libro. Y gracias. Sí, suerte en el Consejo de la Magistratura. sí, sí, no, con el consejo no es el problema es el escalón después, pero bueno, esperemos que esta vez tenga mayor suerte, aparte, la gracia es que me saqué 89 puntos en la prueba, así que nada, pero también porque era con lo que yo trabajo todos los días y pues estoy acostumbrado a eso, ¿no? Es mentira que sé tanto, es más que tuve suerte y porque me voy a tomar algo de quiebra desaprobada. Gente, les agradezco muchísimo, enseguidita les voy a pasar el PowerPoint para que ya mismo lo puedan subir, enseguidita se los voy a pasar por WhatsApp. A Erika, se lo voy a pasar también a Andrea, así ya lo tienen, así lo suben y ustedes ya se lo pueden descargar y cualquier cosa estoy a su disposición. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, descansa y gracias a todos por estar ahí. Chao. Hasta el Chao, jueves gente. que viene. Adiós. Bueno, gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Mañana vamos a poder descargar el material que nos envía Hernán y va a subirse también a la página del colegio. Muchísimas gracias a todos. Hasta el jueves próximo en otro encuentro del observatorio. Gracias.